Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios, lectura continua de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar la lectura de la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. De la carta a los Romanos, capítulo 2. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que está condenado. No parece bien que Dios condene a los que hace tales cosas, pero tú, que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, porque tanto tú como el condenado, porque tanto tú como él condenan a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a caminar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo, para el día del juicio. Cuando Dios se presente como juez, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimiento y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien, en primer lugar para los judíos y también para los griegos, porque Dios no hace distinción de personas. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados, sin que hablen de la ley, y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley y no tienen, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. El día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Es lo que dice mi evangelio. Porque mira, tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de Dios. Entonces, su voluntad, porque la ley te la señaló y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guías de ciegos, luz en la oscuridad y maestro de los que no saben, el que enseña a niños chicos y posee en ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien,
Tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y robas. Dices que no debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura. Ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. La circuncisión te sirve si cumples la ley, pero si no la cumples, te colocas entre los que no están circuncidados. Por el contrario, si uno de ellos cumple los mandamientos de la ley, será considerado exactamente como un circuncidado. El que cumple la ley sin estar marcado físicamente con la circuncisión, podrá juzgarte a ti mismo que eres infiel y la ley a pesar de que tienes a la vez la circuncisión de la ley. Porque lo que a uno lo hace judío no es algo exterior, y la circuncisión real no es la que está hecha en el cuerpo. Ser judío es la realidad íntima y la circuncisión debe ser la del corazón, obra espiritual y no cuestión de ley escrita. No es algo que pueda valorar los hombres, sino solo Dios. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Cuál es la utilidad de la circuncisión? Grande bajo todo punto de vista. En primer lugar, fue a los judíos a quienes confió Dios su palabra. En verdad que algunos de ellos no le respondieron, pero ¿hará su infidelidad que Dios no sea fiel? Ni pensarlo. Se comprobará que Dios es fiel mientras que el hombre siempre defrauda, como dice la Escritura. Será aprobado que tus palabras son verdaderas y saldrá vencedor tú que te sientas a juzgar. Pero si nuestra maldad demuestra que Dios es justo, hablando al humano se podría preguntar, ¿no es Dios injusto al castigarnos? De ninguna manera, pues si no, si no, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero tal vez replicarán, si la mentira mía hace resaltar la verdad, Dios aumenta así su gloria. ¿Cómo me tratará de pecador? Muy bien, entonces hagamos el mal para que venga el bien. Algunos calumniadores dicen que esta es nuestra enseñanza, pero tendrán que responder de tales palabras. ¿Tendrás, tenemos entonces alguna superioridad? Sí y no. Acabamos de demostrar que todo judío y no judío están bajo el dominio del pecado, como dice la Escritura. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirve para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, y su lengua urde en engaños. Sus labios esconden veneno de serpiente, y su boca está llena de maldiciones y amargura. Corren a donde pueden derramar sangre. Detrás de ellos dejan ruinas y miseria. No conocen el camino de la paz. El temor de Dios es el temor que el que menos recuerdan. Pero sabemos que todo lo que dice la Escritura es dicho para el mismo pueblo que recibió la ley. Que todos, pues, se callen en el mundo entero, se reconozca culpable ante Dios, porque en base de la observancia de la ley no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro, no hacen consciente del pecado, nos hace consciente del pecado. Ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos, sin hablar de la ley, pero ya lo atestiguan la ley y los profetas. Mediante la fe, según Jesucristo, Dios re- re- ro- reordena, según Jesucristo, Dios reordena y hace justo a todos los que llegan a la fe.
No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos, gratuitamente y por pura bondad, mediante la decisión, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso sobre la víctima cuya sangre nos reconsigue el perdón, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdona los pecados del pasado y que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. Él que es justo, nos hace justo por la fe cristiana. Y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? Fueron echados afuera. ¿Quién los echó? ¿La ley que pedía obras? No, otra ley que es la fe. Nosotros decimos esto: la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Claro que también Dios es Dios de esas naciones, pues solamente Él es Dios, quien salva a causa de su fe al pueblo circuncidado y a los otros pueblos cuando lleguen a la fe. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera, más bien la colocamos en su verdadero lugar. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría obtener sus méritos, pero no lo tiene ante Dios. Él, en efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta por hacerlo justo. Cuando alguien se ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como el favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justo a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Así David felicitaba al que Dios cuenta entre los justos sin que sea el fruto de sus obras. Felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. ¿Esta felicidad está reservada solo a los circuncidados o es también para los no circuncidados? Acabamos de decir que se toma en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos, pero cuando se dio esto, entonces, antes de circuncidar o después, sino antes. Justamente recibió el rito de la circuncisión con un sello o con una señal de la justicia, que reciben aquellos que creen cuando todavía no están circuncidados. De manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados, y Dios se le toma en cuenta para hacerlos justos y santos. Y también es el padre del pueblo judío, con tal de que no se contenten con la circuncisión, sino que sigan además la huella de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Es difícil ver la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, de que el mundo le pertenecía, no era fruto de la ley, sino de la nueva justicia procurada que procura la fe. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido, y la promesa también se quedaría en nada, pues la ley solamente trae condena. Ley y transgresión van juntas. Por eso la fe en el camino y todo es don. De ese modo, la promesa de Abraham queda asegurada para toda la raza, no solo para sus hijos, según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura.
te hago padre de muchas naciones. Y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a la existencia a los que aún no existen. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según él había dicho, mira cuán numerosas serán tus descendientes. No vaciló en su fe y olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida, tenía entonces unos 100 años, y que su esposa Sara ya no podía tener hijos, no dudó en la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Se le tomó en cuenta su fe. Esta palabra de la Escritura no solo van dirigidas a Él, sino también a nosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Por la fe, pues, hemos sido hechos hijos de Dios, hechos justos, y estamos en paz con Dios. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de la esperanza, la misma gloria de Dios. Incluso no nos acordábamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace mudar y que nos hace madurar, y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará defraudada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense cómo Cristo murió por los pecados, los pecadores, cuando llegó el momento en un tiempo en que éramos importantes, impotentes. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Tratándonos de una buena persona, tal vez alguien se atreviera a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia de el amor que tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón ahora nos salvará del castigo si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón ahora, su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después de la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya no estaba en el mundo, mientras no había ley. No se podía inclinar el pecado, inculpar al pecado, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica, mas todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente.
pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados terminaron en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno, con mucha mayor razón, gracias a uno, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y del don de la justicia, reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución cometida por uno recuperó perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecador a muchos, así también por la obediencia de uno solo, toda la multitud es constituida justa. Al sobrevivir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado abasteció su reinado de muerte, así también debía reinar la justicia que, al hacernos justos, nos lleva a la vida eterna por medio de de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más sobreabundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿y cómo volveremos a vivir en él? No sabemos que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en la muerte. Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y asimismo, como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Por la comunión de su muerte nos injertó en él. También compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No deje que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Ha muerto y no obedezcan a sus deseos. No les entreguen sus miembros, que vendría a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los devorará, no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, ¿el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos autoriza a pecar? Claro que no. Si se entregan a cualquiera como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien le obedecen. Y ese dueño es el pecado. Irán de muerte mientras que obedeciendo la ley alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios porque antes tenían como dueño el pecado, pero han obedecido de corazón a esta doctrina a la cual se han entregado y liberados del pecado, se hicieron esclavos del camino de la justicia. Y liberados del pecado, se hicieron esclavos del camino de la justicia. ¿Ven que uso figuras muy humanas? Pues tal vez les
cueste entender. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada, hicieron con sus cuerpos esclavos de la impureza y del desorden. Conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado se sentían muy libres respecto al camino de la justicia. Pero con todas esas cosas a las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? El fin está, al final está la muerte. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación, y al fin está la vida eterna. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Les hablaré, hermanos, como a la gente instruida en la ley. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Mientras éste viva, cometía un adulterio entregándose a otro, pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes y se entrega a otro hombre. No será a adulterio. Por lo mismo, pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos frutos para Dios. Cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado, que actuaba en nuestro cuerpo produciendo frutos de muerte. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenían aprisionados, y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estaremos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pecado. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no había conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es la, yo no tuviera conciencia yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. El pecado encontró ahí su oportunidad y se aprovechó de preceptos para despertar en mí toda suerte de codicias, mientras que sin ley el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que no había ley y yo vivía, pero llegó el precepto, dio vida al pecado y yo morí. Así pues, el pecado ya el así pues el precepto que había sido dado para la vida de trabajo trajo la muerte. El pecado se aprovechó del precepto y me engañó, para que después el precepto me causara la muerte. Pero la ley es santa y también es santo, justo y bueno el precepto. ¿Será posible que algo bueno produzca en mí la muerte? En absoluto. Esto viene del pecado y se ve mejor lo que el pecado cuando esto viene del pecado y se ve mejor lo que es el pecado cuando se vale de algo bueno para producir en mí la muerte. Gracias al precepto del pecado, deja ver toda la maldad que lleva en sí. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, conozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir mi carne. El querer está a mi alcance. El hacer el bien no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto,
Si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí el hombre interior se sienta muy de acuerdo con la ley, pero advierto en mis miembros obras otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu, y paso a ser esclavo de esta ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos del libro de la carta a los Romanos. Capítulo 7 de la carta a los Romanos. Mañana continuaremos con el capítulo 8, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.